Bienvenidos a todos, bienvenidos a al cuarto encuentro dentro de la segunda edición de Copy Hub. Y es la última que queremos cerrarlo con un debate sobre el término de sostenibilidad. Ya sabemos que se está utilizando mucho, en muchos casos en exceso, entonces nos parecía muy interesante el contar con profesionales que están dedicándose a la sostenibilidad y debatir cómo podemos proteger esa idea inicial de buen propósito que tenía la sostenibilidad y cómo ahora puede ser que estemos desvirtuando, ¿no? ese propósito. Y bueno, pues también que compartáis en qué estáis trabajando y un poco debatir. He contado con Isabel Codel para moderar esta mesa. Es una persona que lleva más de 10 años trabajando en sostenibilidad y en alimentación sostenible. Ahora se dedica a la consultoría y sobre todo para ayudar a las empresas a reducir la huella ambiental, y además es fundadora de Te lo sirvo verde. Todo lo que os podáis imaginar, restauración, lo tenemos a ella. Así que nada, bienvenida y gracias por estar todos aquí y te doy la palabra, Isabel. Vale. Bueno, pues buenos días y muchas gracias también por la organización, por invitarme a estar aquí. Yo me lo tomo aquí como tomarme un café con súper expertos también en sostenibilidad. Algunos de vosotros hace muchos años que nos conocemos. Emma ha dicho 10 años es poco, ahora he calculado, ya llevo como 20, o sea, llevo un montón de años dedicándome a la hostelería en algo muy concreto, hostelería sostenible. Entonces, antes de empezar a debatir sobre este concepto, que cuando lo comentaba Emma me parecía muy interesante, ¿no? Porque es algo que yo siempre comento, ¿no? La sostenibilidad es algo muy ambiguo y algo como intangible, que no queda claro lo que es, pero todo el mundo se lo quiere apropiar porque parece que tiene un aura de buenismo. Pero otro día venía por la calle y hay inmobiliarias sostenibles, hay bancos sostenibles, hay coches eléctricos sostenibles fabricados con litio, que no tenemos ni idea de qué vamos a hacer con todo ese litio. Yo creo que sí que es importante que todos los que en distintos ámbitos estamos intentando reducir la huella ambiental y dejar un planeta mejor de lo que le hemos encontrado, tengamos claro un poco qué es para nosotros la sostenibilidad y cómo se está transformando este concepto. ¿Vale? Entonces, va a ser un café, de una charla informal entre nosotros, pero hay algunos que no nos conocemos, así que voy a hacer como una breve presentación de todos. Jordi Vidal, que hace mucho que nos conocemos, es familia de restauradores con más de 100 años de tradición. Estoy leyendo aquí la chuleta para no dejarme nada, ¿eh? Y con la experiencia profesional adquirida en distintas multinacionales a nivel nacional e internacional, dirigiendo restaurantes y hoteles. En el 2004 cofundó Udon, actualmente la principal cadena de restaurantes asiáticos del mercado español, con presencia internacional, y coautor del libro La despensa japonesa, y yo añado aquí que es la cadena de restauración organizada más sostenible que conozco. Hasta donde yo sé y todo lo que a mí me llega es la que tiene un proyecto de sostenibilidad más potente, y si no lo conocéis os lo invito a conocer a través de la página web. Candela Aldao, que también nos conocemos, es responsable de sostenibilidad de Mau San Miguel, que lleva más de 15 años trabajando en áreas de sostenibilidad, liderando múltiples proyectos en distintas multinacionales españolas y latinoamericanas. Miguel Ángel Mateos, que no sé si ha llegado, Emma. Sí, Ha sí, está. llegado Miguel Ángel Mateos, jefe de... Buenos días. Hola, buenos días. Que no nos conocemos, hola Miguel Ángel, es jefe de cocina con más de 20 años de experiencia trabajando en Italia, Londres y distintos países, y actualmente es chef ejecutivo del Casino Gran Vía y Casino de Aranjuez. Este año ha sido nombrado embajador de Producto Ecológico de la Comunidad de Madrid por el Comité de la Agricultura Ecológica. Mar Isla, que hemos estado comentando hace un momentito, es economista con más de 30 años de experiencia y formación universitaria en proyectos de economía ambiental y con mucha trayectoria en el sector de servicios industriales. Actualmente actúa como asesora de empresas e instituciones en estrategia ambiental y en transición hacia la economía circular. Óscar Teruelo, hola Óscar, que sí que hemos coincidido en muchísimos eventos, es presidente de la Asociación de Gastronomía y Turismo del Baix Llobregat y es el responsable directo de la creación y definición del concepto de cada evento gastronómico. Actualmente dirige Céntrico Gastrobar en la ciudad de Prat de Llobregat y ha dedicado toda su vida laboral a la restauración en todos sus ámbitos y además es miembro de Slow Food. Mariana Gasca, hola Mariana, es diseñadora industrial de profesión, marketing y especialización y apasionada de la economía circular y la sostenibilidad. Y su propósito es ayudar a empresas de la alimentación a adoptar un modelo de negocio basado en la sostenibilidad y actualmente responsable de sostenibilidad en la empresa de restauración colectiva Mediterránea.
Pamela Pincheira es productora de eventos de profesión y pionera en realizar planes de sostenibilidad para el sector cultural y de eventos con más de 10 años de experiencia en la materia y ha vivido en primera persona la transición de las operativas y la receptividad de los agentes implicados, esta frase es muy larga, frente al sector del desarrollo sostenible. Y acabo con Dileta Parente, que todavía no ha llegado, diría yo, pero que yo creo que nos conocemos también desde hace mucho. Es presidenta de Value Lux, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones a difundir conceptos de negocios sostenibles, ¿vale? Entonces, esa es un poco la definición. Todos vosotros, para guiar un poco toda esta conversación, habéis recibido unas preguntas que os ha enviado Emma, que refresco un poco. La primera era, ¿el término en sostenibilidad ha dejado de ser efectivo, sí o no? La segunda pregunta es, ¿cómo enfocáis desde vuestro rol la sostenibilidad? La tercera es, ¿cuáles son vuestros retos como profesionales y dentro de vuestro ámbito laboral? La cuarta, ¿está cambiando la mentalidad de vuestro sector, de la administración, de la sociedad en torno a la sostenibilidad? ¿Cómo lo estáis percibiendo? Después, ¿cómo podemos proteger este concepto de sostenibilidad? O lanzo yo, si igual tenemos que empezar a trabajar con otro concepto como la regeneración, ¿no?, de los sistemas. Y sin más, os doy la palabra. Empezamos con Candela. Candela, ¿me oyes? Candela Aldao. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Candela, ¿qué Hola, tal? Isabel. Bueno, pues nada, yo preparaba respecto a estas preguntas que nos lanzabais para tratar aquí en la mesa, ¿no? Y que luego den lugar a un pequeño debate. Preparaba una reflexión un poco respondiendo a todas, ¿no? Y bueno, lo primero, dar las gracias a la Fundación de Restaurantes Sostenibles por contar con nosotros, con Mausa Miguel y conmigo, para compartir este ratito aquí con vosotros, y para mí es un placer. Entonces, bueno, como comentaba, preparaba esa reflexión en 3 titulares, ¿no?, que me gustaría compartir con todos. Entonces, respecto a esa vigencia del término de sostenibilidad, ¿no? Entonces, el primero de los titulares, yo ponía aquí: la sostenibilidad ha venido para quedarse, que es una frase muy manida, pero al final era un poco lo que recogía esta primera idea que quería esbozar, ¿no? Que es cierto que está más en boga que nunca. Creo que el movimiento Greta Thunberg se consolidó una nueva etapa social en la que la sostenibilidad, y más concretamente el problema del cambio climático, se extendió desde el ámbito más científico y activista a la calle, al ciudadano, y creo que ese paso ya es ya no tiene frenos, ¿no? Lo vivimos en nuestro día a día, pues por ejemplo, no sé, desde los spots de televisión que nos muestran lo sostenible que es un producto de una marca. Creo que es ahora mismo, no sé, del 100% de las comunicaciones comerciales, el 70% ya está enfocado ahí, ¿no? Lo vemos en los telediarios, donde ya nos muestran imágenes de gente tirando a las obras de arte, pues algo que nunca se nos hubiera pasado por la mente, ¿no? Y tirándoles pintura. Lo vemos en los cambios de hábito de los consumidores. Hoy ya no es algo inimaginable que la gente se mueva en un coche eléctrico o tenga un panel solar en su casa. Hay quienes incluso se empiezan a cuestionar ya el Black Friday y todos los movimientos de consumo, ¿no?, por impulso y de consumo masivo que estamos viviendo. El fast fashion parece ya que incluso tiene, no diría fecha fin, pero que está en cuestionamiento. Las grandes cadenas de moda ya se están adaptando a las nuevas demandas de las generaciones, ¿no? Lanzando colecciones, pues, con materiales sostenibles, con materiales reciclados. No sé, o sea, yo traía como ejemplos en los que vemos que en nuestro día a día, bueno, pues es algo que está súper presente. Y creo que, lejos de ser una moda, la sostenibilidad ha venido a quedarse por 3 motivos principales. El primero, un tema regulatorio puro, que es que Europa y el Pacto Verde Europeo son y serán catalizadores claros de este cambio de paradigma social y económico, ¿no? La nueva regulación que viene no va a hacer otra cosa sino que acelerar este cambio. Lo vivimos recientemente con todas las nuevas leyes del Real Decreto de Envases, de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley de Desperdicio Alimentario, que afecta de lleno a la hostelería, la nueva directiva Due Diligence. O sea, al final son toda una serie de regulaciones
bueno, pues que al final nos plantea unas metas, tanto climáticas como sociales, ambiciosas, que van a estar ahí, ¿no? El cambio climático, segundo factor, el cambio climático y el riesgo de pérdida de biodiversidad consecuente. Creo que nos van a poner en el medio y largo plazo como sociedad y como economía en una situación muy complicada y especialmente para las nuevas generaciones. Es algo que ya es irrefrenable y que va a estar ahí. Y por último, la presión social. Los consumidores exigen a las marcas y a los negocios que seamos parte de la solución y no del problema. Y por tanto vemos que lejos de premiar a aquellos que no lo hacen bien, lo que se está planteando es que, y lo vemos al menos en nuestras encuestas y en nuestros datos de marketing, que van a penalizar al que lo hace mal. Y lejos de premiar, como digo, porque no están dispuestos a pagar más. Por tanto, estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el que la sostenibilidad, como decía, ha venido para quedarse. Mi segundo titular, ¿cómo se encuentra el sector de la hostelería respecto a este gran reto, ¿no? Yo diría que lo veo dividido como en dos grandes bloques. Por un lado, aquellos que promueven el cambio y por el otro, aquellos que todavía se resisten a él. Incluso respecto a estos, dentro de estos dos grandes bloques, veo también incluso que hay características, ¿no? Para los primeros, para aquellos que están abiertos y que lo promueven, que están concienciados en hacer las cosas de otra manera, todavía creo que hay ciertas barreras que vencer, ¿no? No quizás de los top, que algunos estáis aquí, ¿no? Pero sí de aquellos que, pues eso, que quieren hacer las cosas de otra manera, pero sobre todo, ¿dónde veo esas barreras? La primera y más importante, la falta de conocimiento. Creo que quieren emprender un cambio, pero muchas veces no saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas. Realizamos hace un par de años, bueno, no menos de un par de años, una encuesta a una muestra amplia de nuestros clientes hosteleros, preguntándoles cuán importante era esto para ellos en sus negocios y qué nivel de recorrido tenían, ¿no? Y los datos que recogimos fue que para ellos estaba casi en un 9 de importancia del 1 al 10. Sin embargo, cuando declaraban cómo estaban desarrollados, se ponía un 6. Es decir, es como, creo que está ahí, que lo quiero hacer, pero todavía me queda, ¿no? Y la segunda creo que también se trata de una barrera de recursos, muchas veces humanos o económicos, ¿no? Que quieren, pero quizás no están en el mejor momento en cuanto a su negocio. Y luego, respecto al otro gran bloque, aquellos que no se lo creen o simplemente que no se han planteado o no ven claros los beneficios de la sostenibilidad, ¿no? Y creo que para este tipo de colectivo la sensibilización es fundamental y al final va a ser algo que sí o sí, incluso por legislación, van a tener que abordar. Y no ven claros los beneficios que esto pueda traer para sus negocios, que yo centralizaría en 3. La atracción de consumidores que prefieren comprar o consumir en establecimientos que se preocupan por su desempeño ambiental y social. O sea, creo que es algo que está ahí y que tiene una tendencia creciente. Nuestros últimos datos que recogíamos están en torno al 65%. Segundo factor, ya lo mencionaba antes, para dar respuesta a esas nuevas demandas del regulador. Y tercer factor, creo que también puede suponer incluso un ahorro de costes para ellos, ¿no? En la medida que se invierta en eficiencia energética o en una buena gestión del agua, al final eso va a repercutir en una mejora en la factura de la luz o del agua. Y luego mi tercer titular, cómo desde la compañía, desde MAU, estamos volcados en ayudar, ¿no?, al hostelero en este reto, en hacer que su negocio sea un espacio más sostenible con una visión 360. O sea, sí me gustaría trasladar también que para nosotros es una prioridad en la compañía y contar también a todos, ¿no?, las cosas que estamos intentando hacer, porque nos queda mucho trabajo y en muchas ocasiones seguro que en el futuro quizás estamos conectados para poder abordar y ayudar al sector. Y por eso también me gustaría compartirlas, ¿no? Llevamos años trabajando en impulsar este reto, como digo, y al final lo que estamos haciendo es poner que todos los activos que pongamos a su disposición pues tengan incorporada esta visión de sostenibilidad. ¿De qué activos estoy hablando? Pues, por ejemplo, creamos hace unos años las terrazas 100% circulares. ¿Por qué son 100% circulares? Porque desde un punto de vista medioambiental están hechas de material 100% reciclado,
pero también son 100% reciclables, lo cual es algo pionero en el mercado porque hasta ahora siempre se utilizaba algún tipo de material virgen y lo que hemos hecho es trabajar mano a mano con los proveedores hasta alcanzar que todo el material que utilizamos en las terrazas no sea virgen, con lo cual para nosotros ha sido un paso importante. Segundo punto de vista de la circularidad, también son desde un punto de vista social. ¿Por qué? Porque cuando hemos creado un circuito para que cuando estas terrazas ya no pueden ser usadas por el hostelero, lo que hacemos es que las recogemos, pues por ejemplo por imagen, ¿no? Pues cambia la imagen de una marca o están un poco dañadas, pero sí que pueden tener una segunda vida. Las recogemos del punto de venta y las donamos a entidades del tercer sector que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social. Y esto llevamos ya años haciéndolo y llevamos como casi pues más de 50.000 personas beneficiadas gracias a este proyecto. Este año también dimos un pasito más allá e impulsamos unas terrazas teniendo en cuenta que pudieran tener un impacto positivo en el entorno, en la convivencia vecinal. ¿Qué es lo que hicimos? Pues crear elementos fonoabsorbentes como mamparas para reducir los niveles de ruido que tuviera la terraza y también pusimos placas solares en los parasoles para fomentar el ahorro de electricidad al hostelero, ¿no? Después, con la misma idea de apoyar a nuestros clientes a generar tráfico a sus locales, ofreciéndoles este valor añadido para los consumidores, lanzamos también desde el 2018 unos parasoles que lo que hacemos es que le aplicamos una tecnología en el tejido del parasol que se llama Puretti y lo que hace es que absorbe el CO2 que tiene alrededor y lo neutraliza purificando el aire como lo harían 2 árboles. Con esto que hemos conseguido, pues que al final cuando un consumidor se siente a tomar una cerveza en un punto de venta, pues respire un aire más limpio y esto en grandes ciudades que tienen una contaminación importante, pues creemos que es un valor importante añadido para el hostelero. Hasta la fecha hemos pues puesto en el mercado un bosque, por así decirlo, equivalente a más de casi 100.000 árboles, ¿no? Luego, trabajamos también con nuestro equipo de compras para que todo el PLV que ponemos en los puntos de venta de los hosteleros sea sostenible, lo compramos o lo diseñamos con criterios de sostenibilidad, evitando materiales que son contaminantes o utilizando siempre materiales reciclados. Da igual cuál sea el material, maderas también certificadas, o sea, me refiero a aluminio reciclado o las maderas también tienen que ser certificadas pues FSC o PEF, ¿no? Que es gestionadas de forma que provengan de bosques gestionados de forma sostenible. Luego también ponemos a disposición del hostelero productos que están en línea con esas nuevas demandas del consumidor que está preocupado por su salud, por el bienestar, pues por ejemplo, cervezas sin gluten, cervezas 0,0, aguas funcionales que son beneficiosas para la salud. Bueno, pues al final intentar también dar opciones para cubrir esas necesidades de esos nuevos consumidores que están preocupados por su salud y por su bienestar. Candela, perdona que tengo que interrumpir, llevas 10 minutos, tenemos que, perdona, no lo he dicho, tengo que esta función ingrata que es de recordaros el tiempo porque como somos 8, si no se nos va a hacer largo. Se nos extiende un montón. Vale, era mi último punto para terminar. Sí. Economía circular con nuestros envases. Vale. Tenemos ya botellas Holland de Cabras 100% hechas 100% recicladas de otras botellas o, por ejemplo, estamos en un 85% de vidrio retornable en hostelería. Vale. Y esos son los principales pues elementos que tenemos para el punto de venta. Y ya no me enrollo más, que me he enrollado mogollón, perdonadme. Había calculado 5 minutos, no sé por qué me he ido tanto. Porque la verdad es que has hecho una exposición súper interesante. Mira todos los datos que he cogido y después ya te llamaría porque me interesa mucho todo esto de las terrazas circulares que no tenía ni idea. Me quedo con solo quería hacerte un apunte en cuanto a beneficios que me parecen súper interesantes lo que has mostrado, ¿no? De beneficios de la sostenibilidad para un restaurador, atracción de consumidores, cumplimiento de normativa, reducción de gastos.
yo también te añadiría el atraer a talento. Las nuevas generaciones, todos los millennials, están buscando empresas alineadas con sus propósitos. Y cuando tú tienes una empresa que tiene un manual del empleado, una formación en sostenibilidad y tiene un proyecto claro de sostenibilidad, vas a traer talento y vas a fidelizar a ese trabajador. Así que fenomenal Totalmente. tu intervención. Y Jordi Vidal, si te parece, Jordi. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo va? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros, realmente es un placer, es un lujo estar con vosotros hoy. Conozco a alguien, a Óscar, hola Óscar, a Isabel también, que trabajamos juntos hace años. Entonces yo os he preparado una pequeña presentación, miraré de cuadrarlo en 8 minutos, me pongo el contador, ¿vale? Estamos minuto 40, voy a por 8 minutos, entonces voy a compartir la pantalla y os comparto una presentación, ¿vale? Que tengo montada. A ver, yo he sido un poco más radical, como podéis comprobar. He empezado ya titulando esto la sostenibilidad o insostenibilidad, ¿vale? Entonces, a ver, vale. Vale, veis bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, estupendo. Bueno, esto, mira, hace 5 años con Isabel Coder justamente empezamos a hacer un plan de sostenibilidad y empezamos un poco a ver lo que estaba pasando, ¿no? Cuáles eran los problemas que habían a nivel interno, externo y más bien filosófico del planeta, y empezamos a ver un poco lo que estaba pasando, ¿no? Como comentaba nuestra compañera antes, vimos un poco todo lo que estaba sucediendo. Como vais viendo, pues iréis viendo un poco, pues bueno, todos los problemas que ya sabemos todos de la plastificación, del mar, de todo el tema del CO2 y llegamos a una conclusión que era el tema del crecimiento de la población mundial, ¿no? Esto fue lo que más nos impactó porque, claro, dijimos, nosotros, claro, con este crecimiento que llevamos tan a lo bestia, pues vamos a ir a parar a que necesitaremos 2 planetas Tierra bueno, para vivir de recursos, ¿vale? A este ritmo de crecimiento. Entonces, el principal problema que vimos del planeta era precisamente el crecimiento de la población mundial, la cifra que había alcanzado, lo que había crecido en estos últimos 150 años y hacia dónde íbamos, ¿vale? Entonces, bueno, estas son imágenes que ya conocéis todos del río, el tercer río más grande del mundo, que en China. Este verano pasado pues tuvo una sequía, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los desastres que están habiendo en todo el planeta ahora mismo, ¿vale? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Un poco todo, pues, todo el tema del CO2, gases invernadero, todo lo que está pasando ahora mismo, ya sabemos dónde estamos, o sea, y el otro día, pues bueno, tuve bueno, la suerte de que un amigo, Jordi Nadal, que es justamente el editor y el propietario de Plataforma Editorial, me regaló este libro. Llegué a casa el viernes y me había comido con él y llegué a casa y me lo había enviado con un sobre. Entonces, bueno, me hizo mucha ilusión, me lo empecé a leer, del doctor Josep Santacreu, os lo recomiendo muchísimo que os lo leáis, acaba de salir ahora, hace nada, hace una semana, y este libro es súper interesante porque, bueno, te da 2 bofetadas en la cara y te vuelve a recordar, pues bueno, todo el desastre que hemos creado en este planeta, ¿vale? Entonces, bueno, empieza como cualquier buena película, como cualquier buen storytelling de cualquier obra que explica los problemas al principio. Al principio es un poco aquello de Kleenex, ¿vale? Que es lo que hicimos con Isabel hace 5 años con todos los franquiciados aquí en el auditorio Telefónica, que fue, pues bueno, pues explicarles cuál es la realidad es esta. Entonces, pues el doctor Josep Santacreu, que tiene, entre otras cosas, la Creu de Sant Jordi y es presidente de DKV, bueno, una de las empresas quizá más activas y más pioneras en todo el tema de la sostenibilidad en España, desde el año 2004, pues bueno, ellos ya lo que vieron es que el tema de plantar árboles era clave, ¿vale? O sea, el tema de plantar árboles era la clave para reducir el tema del CO2 en el planeta. Entonces, a ver, aquí para mí el gran tema es este, ¿no? Para mí el gran tema, el más grave de todos, es la emergencia climática, ¿vale? O sea, esto es fruto de la maduración, ¿eh? O sea, nosotros empezamos, ya te digo, hace 5 años con un plan de sostenibilidad en 3 ejes, en producto, personas, planeta, y fuimos viendo, pues bueno, pues todas las 3 áreas, haciendo acciones como todos, ¿vale? Y cada año vas haciendo acciones, pero bueno, a medida que vas evolucionando, vas madurando y te vas haciendo más sensible a esta temática, pues te das cuenta que el problema principal
radica aquí, ¿no? Entonces esta gente, pues bueno, desde 2007 os recomiendo que lo miréis. Es una ONG que se llama Plan for the Planet. De hecho, Josep Canta, creo, el doctor Josep es el fundador aquí en España. Están en 75 países. Y bueno, pues uno de esos objetivos es plantar pues 1 billón de árboles, ¿vale? Con 1 billón de árboles, ¿vale? Realmente se reduciría todo el tema del CO2, porque ya sabéis que los árboles absorben mucho. Entonces, bueno, pues ya te digo, empezaron con esta iniciativa y es una iniciativa bastante potente, ¿vale? Y bueno, lo están haciendo, ya te digo, en todo el planeta, están plantando árboles y para evitar la crisis climática. Entonces, para que os hagáis una idea, habían 6 billones de árboles y bueno, pues, nos hemos quedado con la mitad, ahora mismo estamos a 3 billones, nos hemos cargado el 50%. No os hace falta que os diga la importancia que tiene pues, para todo. Y bueno, pues esta gente la verdad es que lo hace muy bien. Yo estoy mirando su web, me sorprendió bastante. He quedado con el doctor Josep Santacreu y con Isabel, quedaremos los tres para hablar, para aprender de él y tomar buenas notas y ponernos a actuar ya, o sea, urgente. Bueno, esta gente, ya veis, más de 92.000 niños, ya se han formado más de 1.650 academias en 75 países, donde enseñan pues todo sobre la crisis climática. Está muy bien la web, pues la recomiendo. Puedes bajar hasta las presentaciones en PDF. O sea, yo me quedo alucinado de lo bien que lo hacen. Entonces, bueno, hay que aprender de la gente que lo hace bien. Por ejemplo, esto es una de las campañas que hacen, que se llama Stop Talking, Start Planting. Una campaña muy potente que han hecho a nivel mundial, que es que dejemos de hablar y empecemos a plantar y actuar. Y esto, por ejemplo, sería un ejemplo de algo que están haciendo aquí en España, que podéis acceder por internet, entráis en la web y lo veis, que sería todo el tema de reforestación de Andalucía, el objetivo, lo que ya han plantado, que estos 151.000 árboles, y bueno, esto lo están haciendo en todo el mundo, ¿eh? Sale un mapa de todo el mundo y tal. Es muy fácil, ¿veis? Hay una app, además, que puedes ver los árboles que plantes y tal. Plantar un árbol cuesta 1 euro, ¿vale? Entonces nosotros o sea, ya ahora mismo ya vamos a plantar 1.000 árboles, uno para cada persona que trabaja en Udon. Entonces tenemos pues eso, 1.000 personas que trabajan en Udon, que son nuestros clientes internos, les llamamos nosotros. Y estos embajadores de Udon, pues bueno, de momento cada embajador va a tener su árbol y además cada persona que entre nueva a Udon, a formar parte de Udon, pues plantaremos un árbol en su nombre, ¿vale? Luego, yéndome a otro tema y fruto también de la evolución de Udon, ¿qué sucede? Pues sucede que nos damos cuenta de que, a ver, aquí lo importante es ser feliz, ¿vale? O sea, si no eres feliz, pues bueno, te quejas, pues tu productividad disminuye, todos son problemas, entonces, bueno, la vida no te va muy bien si no eres muy feliz, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo aprendí en primera persona porque me diagnosticaron trastorno de personalidad de atención y hiperactividad hace 3 años. Entonces yo no era feliz por un tema de genética. Ahora lo soy. Bueno, llevo toda la vida investigando sobre esto. Al final, pues bueno, me tomo un medicamento que me va muy bien porque tengo baja de dopamina. Entonces a partir de aquí, coño, como la vida me dio 2 hostias, pues dije, ostras, pues vamos a compartirlo con todas las personas. Entonces lo compartimos con un grupo de 6 restaurantes, con el propio aquí en Barcelona. Estos 6 restaurantes fue increíble, la mejora, porque hicimos todo un plan bueno, fue increíble lo que sucedió. Realmente, bueno, pues pasaron de ser los peores locales de la cadena a ser los mejores, con mejores resultados. ¿Por qué? Pues porque aumentaron su nivel de felicidad, su depósito de felicidad. Entonces, la felicidad es un hábito, es una elección. Además, os pongo aquí unas fotos un poco de lo que fue el evento, porque fue hace nada, fue hace muy poco, fue el 11 del 2022, o sea, hace nada, 2 o 3 semanas. Un poco para que veáis las fotos, lo que hicimos. Y tengo un vídeo, pero no os lo voy a poner porque si no, no nos dará tiempo. Espera, espera. Uy, esto no, porque si no, no nos da tiempo para cuadrarlo. Os dejo con una frase que es que la felicidad, igual que la felicidad es algo que tú eliges, es muy importante entender esto, es una elección, igual que la sostenibilidad también. Nosotros, ya te digo, decidimos que queríamos que las personas aumentaran su depósito de felicidad con estas herramientas, una caja de herramientas con 15 herramientas de psicología positiva y tal, con dinámicas de grupo, tal. Estuvimos durante 6 meses haciéndolo, funcionó súper bien. Dijimos, bueno, vale, se ha funcionado muy bien, pero ¿cómo lo hacemos ahora esto para que todo esto pase
a 1000 personas, ¿vale? Porque esta es la fase que estamos entrando ahora. Entonces dijimos, ostras, pues cogemos un grupo multidisciplinar de 18 personas, hicimos 7 grupos, cada uno puso su nombre, Cookiebox, que son líderes en gamificación mundial, top 100 de las agencias más creativas del planeta a nivel de gamificación, y estamos ahora montando una cosa muy chula que empieza ahora en enero en todos los restaurantes, lo empezamos ya a pilotar en toda la cadena. Y bueno, el año que viene, pues supongo que lo iréis leyendo por prensa y todas estas cosas, un poco los resultados y todas estas cosas lo iréis viendo. Y ese sería un poco el propósito, ¿vale? ¿El propósito cuál es? Pues contribuir a aumentar la felicidad de las personas para que consigan todo lo que se propongan en sus vidas. O sea, lo que hemos descubierto precisamente es esto, que cuando aumentas tu felicidad, pues consigues lo que quieres en tu vida. Te dejas de quejar, o sea, tu nivel de queja baja directamente y bueno, ya te digo, lo que te pongan delante, ¿vale? Un poco ese es el tema. Entonces, otro de los temas es este. Para mí ahora principal y para nosotros, para todo el equipo, es precisamente compensar las emisiones de CO2. De hecho, con estos 1000 árboles que vamos a plantar inmediatamente, pues ya compensamos lo que hemos generado, porque hemos generado 64 toneladas que hemos calculado con Isabel también. Y bueno, pues nosotros, claro, iremos compensando siempre y reduciendo lógicamente entre nuestros planes integrales de sostenibilidad que abarcan todas las áreas. Y os dejo con esta última frase que he puesto anónimo, que queda muy bien anónimo, queda divertido, que es la sostenibilidad, igual que la insostenibilidad, es algo que tú eliges, haciendo referencia a lo que hablábamos antes de la felicidad y haciendo referencia al título de mi presentación. Así que gracias a todos y si me queréis seguir, Jordi Vidal Esencia en Instagram. Pues muchísimas gracias, Jordi. Como podéis ver, el resto, una de las cosas por las que me gusta trabajar con Udon es porque detrás de la empresa hay personas que realmente se creen el proyecto y el que no solo cuidan toda la parte, lo que es proyectos ambientales con acciones concretas como la de Plántate, también cuidan de las personas. Y esto me ha llevado un poco, un momentito a la reflexión de sostenibilidad, ¿no? Que hace 10 años lo sostenible era reciclar y ahora ya tenemos claro que lo sostenible no es reciclar, sino que es algo que debemos hacer, pero tenemos que poner el foco en reducir. Y lo mismo estoy viendo que pasa con carbono neutral, un poco en este concepto de qué es ser sostenible o no, y recalcar, que seguro que estáis de acuerdo conmigo, que lo sostenible no es ser carbono neutral, lo sostenible es dedicar todo nuestro esfuerzo a reducir las emisiones, porque hay con esto mucho engaño, ¿no? Pues yo cojo 10 aviones y después compenso con árboles. Esta no es la filosofía es repensar. Tengo que coger 10 aviones, está bien compensar, pero el compensar, el ser carbono neutral es el reciclaje de los residuos, ¿vale? Para que lo entendamos un poco. Sí, una cosa, yo no lo he dicho, pero todo esto lo da por hecho, Isabel, o sea, todo esto no, quiero decir, Sí. como veo que hay nivel aquí, o sea, he ido al grano, he ido al grano, quiero decir. Por supuesto, con Udon llevamos muchos años haciendo reducción de emisiones, reducción de residuos, pero con este tema en concreto en las redes está habiendo un cierto greenwashing y como esta mesa de debate era sobre esto, no todo el mundo está como sacando pecho diciendo que es carbono neutral. Y lo que tenemos que sacar pecho es decir, en el 2015 yo generaba tantas emisiones y ahora genero estas, ¿vale? Para que no perdamos un poco el norte y nos dejemos llevar por palabras bonitas como reciclaje, carbono neutral, etcétera. Vale, pues si os parece, Miguel Ángel Mateo, si está por aquí, me gustaría también que nos hiciera la presentación o comentar. Miguel Ángel. Muy buenos días. Hola, buenos días. A Lucas, que es del Comité de Agricultura Ecológica de Madrid, que está acompañando a Miguel Ángel. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muy bien, Miguel Ángel. Soy Miguel Ángel Mateos, embajador del Producto Ecológico de la Comunidad de Madrid a través del CAE, y María Lucas, comunicación del CAE. Entonces, pues bueno, lo que sí que estamos viendo, pues que estamos abusando desde nuestro punto de vista, se está abusando mucho del término de la sostenibilidad. Ahora casi parece que todos los adjetivos, o sea, que sin el adjetivo sostenible no es posible existir en el mercado. Haciendo una búsqueda rápida en Google, sostenibilidad fue una de las palabras más pronunciadas en los últimos años y no siempre bien utilizada. Las empresas se han dado cuenta de la necesidad de cambiar y comunicarle a sus clientes que están comprometidos con el cambio. Cualquier modificación o mejora se ampara bajo este término. Esto afecta a las certificaciones y sellos oficiales, porque surgen opciones alternativas no sometidas al control o que no pasan por canales oficiales y lo único que hacen es confundir al consumidor y restar credibilidad a los oficiales.
Entonces, pues bueno. Bueno, nada, bueno, en primer lugar, me presento así muy rápido. Soy María Lucas, soy técnico de comunicación del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid y quiero dar las gracias a Emma porque, bueno, nos conocimos la semana pasada en unas jornadas y yo dije, joder, me interesa muchísimo esto de restaurantes sostenibles porque va muy en línea con lo que queremos hacer nosotros desde el comité. Como el Comité de Agricultura Ecológica somos un organismo público, en el resto de comunidades autónomas hay organismos similares y somos una certificadora de empresas que se dedican a la producción ecológica de alimentos. No somos competencia entre sí porque nosotros no certificamos el origen, nosotros certificamos que la empresa cumpla con la normativa de producción ecológica. Nos hemos dado cuenta que hay una ruptura del diálogo, ¿no? Porque se habla mucho de sostenibilidad, en España somos un país puntero en gastronomía, en restauración, pero se rompe el diálogo porque el producto ecológico no está en el restaurante. Sí, hay gestión de residuos, se evita el desperdicio alimentario, se busca la sostenibilidad en el mobiliario, la eficiencia energética, pero ¿dónde está ese producto ecológico? La diferencia que tenemos nosotros, o lo que nos rechina un poco, al final la sostenibilidad no está basada en un pilar que tenga una legislación. Sin embargo, la producción ecológica tiene una normativa europea que las empresas que están produciendo en este tipo de alimentos tienen que cumplir una normativa. Hablamos constantemente de la huella de carbono, pero hay una huella de suelo, hay una huella hídrica y todo lo que hacemos impacta en esas huellas. La producción ecológica preserva esas huellas, ¿no? Ese impacto. Y sí que sabemos que garantiza que los alimentos, hoy en día, la moda, la construcción afectan muchísimo y generan muchísimo residuo, pero también la forma que tenemos de producir alimentos, la ganadería intensiva, la agricultura convencional, tiene muchísimo impacto y a día de hoy tenemos que dar de comer a 8.000 millones de habitantes, ¿no? Como decía Jordi, somos muchísimos, ¿no? Cómo producimos alimentos repercute mucho en el medio ambiente. La producción ecológica preserva los suelos porque evita que se añadan pesticidas, fertilizantes de síntesis, protege el bienestar animal, cuida los acuíferos. Entonces, no podemos olvidar que nos falta el producto ecológico en la mesa. ¿Qué hemos conseguido con la figura de Miguel Ángel Mateos? Dar visibilidad en la alta restauración a ese producto, porque hay un desconocimiento muy grande del sello ecológico dentro del sector de la hostelería y muchas veces el sello ecológico pasa desapercibido. Hay gente que ya está cocinando y está poniendo en sus restaurantes el producto ecológico, pero no lo menciona porque no lo saben que lo están utilizando, ¿no? Antes había un salto porque el producto ecológico era más caro, ya no, ya tenemos presencia en los mercados, vas a un lineal de un supermercado y ya no estamos aislados en una línea verde, sino que ya estamos dentro de los lineales convencionales y muchas veces el cliente, el usuario, el comprador no sabe que estamos ahí. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con Miguel Ángel? Dar presencia al producto ecológico. Y lo más importante, que también estamos desvinculándolos del mensaje de que el producto ecológico, el alimento ecológico es solamente tofu. Pues hay vida más allá del tofu y hay galletas ecológicas, hay carne ecológica y puedes comerte una hamburguesa con todos sus ingredientes, empezando por el pan y acabando por el ketchup. Y creo que con Miguel Ángel estamos consiguiendo poquito a poco ese cambio de paradigma, ¿no? Sí, es lógicamente, como bien decía María, nos hemos dado cuenta que directamente que los restaurantes, yo al final, pues bueno, pues gracias a mi trabajo, sobre todo ir a bastantes restaurantes de amigos y demás, hacer soul cooking, hacer colaboraciones, cenas y comidas a 4 manos. Entonces te das cuenta que ellos mismos trabajan con muchísimo producto ecológico, pero sin saber que es ecológico, porque directamente hay un desconocimiento actual incluso de las etiquetas. O sea, no sabemos distinguir el profesional, con lo cual, imaginaros a nivel pues doméstico, no sabemos identificar ese producto. Entonces, pues bueno, sí que lo identificamos por la calidad que tiene, pero no por la eurohoja ni por el sello que lo certifica. Entonces, pues bueno, es un poquito el tema educacional y poco a poco dando pasos y avanzando. Pues muy bien. Nosotros ¿Sí? aportamos siempre el punto de la administración, ¿no? De la certificación y la legislación. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, María y Miguel. Me sumo a esta reivindicación de la necesidad de incorporar ingredientes ecológicos y de proximidad, porque un ingrediente ecológico no necesariamente es sostenible. Tenemos que ver también cuál es el origen, cuál es el packaging y que tenemos que seguir haciendo presión a los restaurantes para que
incorporen el producto y vayan haciendo también comunicación, porque tenemos mucha prisa. O sea, la emergencia climática, o sea, no tenemos mucho margen y en todos los sectores los que estemos hablando de por qué tenemos que incorporar ingredientes sostenibles. Así que muchas gracias por esa visión en cuanto al producto. Y Mar Isla, si te parece compartir tu reflexión en torno a las preguntas que planteaba Emma. Perfecto, pues muchas gracias, encantada de estar aquí escuchándoos. Yo voy a cambiar un poco el discurso para intentar decir algo diferente, porque ya los que habéis participado realmente estoy muy de acuerdo con los planteamientos. Bueno, bastante de acuerdo, no totalmente de acuerdo. Por lo tanto, voy a hacer una reflexión en los puntos que me parece que quizás no los hemos abordado todavía. Me interesó la idea esta de si el término de sostenibilidad está perdiendo efectividad. La verdad es que para los que llevamos muchos años trabajando en estos temas, esta idea de que ahora todo es sostenible y se ha convertido en un adjetivo que se aplica a todo, pues muchas veces te desilusiona, ¿no? y te genera incluso enfado. Pero la verdad es que si lo miramos con perspectiva histórica, que creo que habría que mirarlo con perspectiva histórica, fijaos que el concepto de sostenibilidad, que puede ser muy antiguo, pero el concepto de sostenibilidad que venimos manteniendo ahora y tal como se ha ido difundiendo, arranca básicamente de lo que es el informe Brundtland del año 87, es decir, que lo tenemos aquí mismo. Y si hablamos de los ODS, pues los ODS son del 2015. Es decir, que es verdad que se dan muchas oscilaciones, pero que la tendencia es una tendencia clara a que la sostenibilidad pasa a formar parte de lo que es bueno, la forma de entender cómo tenemos que ir funcionando. Luego sobre esto también haré una matización. Todos los datos, y Candela ya ha aportado algunos y por tanto no me voy a extender, pero todos los datos apuntan de que cada vez la empresa es más consciente, es más conocedora del término y es también, bueno, está también más implicada en llevar a cabo medidas de sostenibilidad. Pero también es cierto que hay, para mí, dos temas que son importantes. Uno es viabilidad de llevar a cabo planes de sostenibilidad y el otro es el tema de la coherencia y sobre eso creo que quería apuntar un par de cosas. Primero, el tema de viabilidad. Al final las empresas tienen que estar en el mercado, tienen que ser competitivas y esto hace que a veces, y lo hemos visto muy claramente en las encuestas, en Cataluña acabamos de publicar desde el Colegio de Economistas un barómetro de la economía circular de las empresas y respecto a hace un par de años, pues hemos visto que ha bajado el nivel de conocimiento o el nivel de implicación, poquito, pero ha bajado. Han sido años de crisis y cuando se plantea una situación difícil, y no os voy a decir la que os habéis planteado, la que habéis tenido en los últimos años en el campo de la restauración, pues aquí empiezan las prioridades y empieza la preocupación por mantener los puestos de trabajo, lo que sea. Por lo tanto, el tema aparte de las inercias y el cambio de forma de hacer, el tema de la viabilidad es importante. Pero yo creo que no me extiendo más, porque sin duda la tendencia es una tendencia clara cuando nos lo miramos, pues eso, con una visión más larga, ¿no? De que vamos hacia allí, pero evidentemente con altos y bajos. La otra cuestión es el tema de la coherencia. Y este es un tema que me interesa más. Es decir, que cuando tú preguntas a las empresas lo que están haciendo, empiezan a aparecer pues, medidas. Es decir, muchas trabajan el tema de la eficiencia, tema de reducción de agua, reducción de residuos, cambios en los sistemas eléctricos, porque en definitiva eso afecta claramente a los costes. El tema del reciclaje es un tema que ha penetrado mucho. Pero ¿cuántas empresas realmente tienen visión global de cuál es su estrategia hacia la sostenibilidad? Esto ya es más discutible. Muchas veces la regulación, evidentemente la normativa marca la pauta, pero a veces las necesidades inmediatas. Pero también vamos por bodas. Y me ha gustado algunas de las cosas que ha ido apuntando Isabel, a las cosas que se han dicho. Porque ahora la preocupación está demonizado el plástico, por ejemplo. Bien, muy bien.
Pero a mí me parece que hay un tema muy evidente, que es el del un solo uso. Es decir, si nos ponemos las prioridades, el tema de intentar preservar aquellos recursos que tenemos y darles máximo valor y utilizar, extender la vida del producto, me parece importantísimo. Entonces, bueno, no sé, a mí me revienta bastante, os tengo que decir, ir a una tienda y ahora me llenan de papel. Mira, yo las bolsas de plástico, y sobre todo cuando es un plástico de una determinada calidad, o plásticos o semiplásticos o funciones iguales, lo utilizo y lo vuelvo a utilizar. La bolsa de plástico, bueno, a mí la bolsa de papel, perdonad, se me moja y la tengo que tirar de inmediato. Entonces, este tipo de cosas es que a veces vamos por modas y vamos a veces muy simplificando. A mí me encantaría pensar, porque yo creo que es también, el problema es que estamos empezando a veces a simplificar, bueno, a dar visiones a veces muy edulcoradas de lo que es la sostenibilidad, ¿no? O que podemos ir. A mí me encantaría, Jordi, que plantando árboles y árboles solucionásemos el problema, pero el problema que tenemos es que somos muchos, como tú planteabas muy bien, y somos muchos y consumimos muchos. El otro día estaba leyendo un artículo de Mariano Marzo, que debéis saber, bueno, al menos aquí es bastante conocido en temas de energía, y decía que había un estudio referido a Estados Unidos que decía que cualquier nacido en el 2022, a lo largo de su vida consumirá cada persona 1.370 toneladas de minerales y metales. Claro que no come litio una persona, claro que no come tierras raras, pero al final en todo aquello que vamos utilizando estamos teniendo un consumo, un impacto sobre el medio elevadísimo, que va mucho más allá de las emisiones de CO2. Entonces el problema es que estamos consumiendo mucho y que a veces simplificamos. Muy bien, el coche eléctrico. Bueno, el coche eléctrico es fantástico, pero el coche eléctrico, en términos de impacto sobre la utilización de materias primas, el mismo artículo hablaba de que utiliza 6 veces más materias primas, recursos al final no renovables, que los vehículos tradicionales. Y como eso podríamos ir poniendo muchos ejemplos. Por lo tanto, estamos hablando de la necesidad de recapacitar, de replantear el modo de consumo, la manera que utilizamos los recursos que tenemos y que no sean reproducibles. Y no se trata de ir poniendo parches sobre el tema, sino replantearlo de manera global. Y la prueba es que a pesar de estos esfuerzos y de esto que os decía, que hay una visión global, pero la verdad es que los datos que tenemos globales no animan mucho. Es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero, que se redujeron mucho en la época de la pandemia, se remontaron después y estamos ya a los niveles por encima de los niveles prepandemia. O el ratio ese de circularidad pues tiende a empeorar. Por lo tanto, no quiero ser negativa, pero lo que quiero decir es que en realidad a veces lo que estamos haciendo no es suficiente o no es del todo coherente. Y acabo para no consumir mucho tiempo y para al menos dar así unas pinceladas de qué podemos hacer desde nuestro ámbito. He empezado diciendo así, hablando positivamente, desde la perspectiva. Si me dejo llevar por lo que pienso, soy un poco negativa. Yo creo que al planeta no le pasará nada. Me decía un día uno muy bien, planeta no le pasará nada, estar tranquilos con el planeta. El planeta sobrevivirá. Lo que no está claro es que lo hagamos nosotros, pero el planeta, no os preocupéis por el planeta. Se ha adaptado, se le murieron los dinosaurios y no le pasó nada. Entonces, el tema es cómo lo vamos a abordar. En ese sentido soy un poquito más negativa. Pero como no tengo la solución, paso a cosas muy concretas. Y las cosas muy concretas de lo que a mí me parece que podéis hacer desde el mundo de la restauración y lo que deberían hacer el sector público. Mira, yo desde el mundo de la restauración pienso, y lo he dicho en algún otro foro, que yo creo que hay que hacer un par de cosas. La primera, intentar comunicar incluso más de lo que hacéis, las cosas que hacéis, porque hay cosas muy interesantes. Pero yo que me dedico a veces a seguir vuestras webs, y de hecho lo he hecho con las vuestras también, hay veces que el tema
no se ve, todo eso que explicáis a veces no se ve suficiente. Y yo creo que la comunicación externa es un tema importantísimo. Marcar objetivos concretos, que eso iría ligado al tema de la transparencia y al tema de evitar el greenwashing. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Y utilizar métricas y darlas a conocer. Ese es el primer tema. El segundo tema, que a mí me parece fundamental porque hablo como usuario, como consumidor que va a vuestros establecimientos. Darle identidad a vuestro producto. Las cosas que no conocemos no las valoramos. Y yo creo, no me voy a extender aquí, lo he hecho en algún otro foro, de intentar ver de dónde sale un huevo, qué proceso tiene un huevo y qué proceso tiene esa verdura que colocáis en el plato. Porque yo te aseguro que cuando a veces eres consciente de esto y yo intento hacer ese esfuerzo, cuesta mucho no tratarlo con cariño y no utilizarlo justo y no evitar el desperdicio alimentario. Y los productos vuestros tienen entidad y vienen de explotaciones concretas, con nombre concreto. El chef está muy bien, pero detrás hay productores, hay familias, hay pueblos. Entonces, trabajar por dar a conocer esta identidad. Y la tercera cosa que os iba a decir no os corresponde a vosotros, sino que corresponde a la administración. Y también ha salido aquí. A mí me parece que las políticas públicas tienen que hacer una apuesta muy decidida, muy fuerte, por lo que es la gente que está trabajando en ese sentido. Y desde el ámbito económico reivindicamos el tema de políticas financieras, pero también políticas fiscales. No puede estar igual grabado un producto que sea un producto sin impacto ambiental que un producto que lo tenga. Y luchamos por la idea de decir que el IVA no puede ser el mismo y que el IBI de los establecimientos que lo hacéis de una manera tampoco tiene que ser el mismo. Y por lo tanto reivindicamos que la administración juegue un papel importante en divulgar, en promocionar, en reconocer lo que es la tarea bien hecha, porque al final aquellos que no generáis residuos estáis generando un bien social y no impactáis, por lo tanto hay que reconocerlo, hay que valorarlo. Y ya no quería decir nada más. Gracias. Mar, también súper interesante todo lo que comentas. Yo me quedaré aquí toda la mañana, me he apuntado 1000 cosas. Por quedarme con una, me ha gustado mucho, porque yo también me encuentro con esto, la dicotomía en la necesidad de simplificar los mensajes, esta demonización del plástico. Estoy totalmente de acuerdo en el que el problema no es el plástico, sino que es el residuo. Y ahora estamos con una ley del residuo en el que la ley de los residuos, no sé si lo habéis visto, de los envases, no penaliza los envases de un solo uso, sino que penaliza el plástico. Y con empresas que llevan mucho tiempo ambientalizando sus envases, como Udon y muchas, se encuentran que no están obligados a cobrar el envase, cuando sigue siendo un envase de un solo uso, sino solo los de plástico, lo cual no tiene sentido. O sea, esta necesidad de simplificar, pero para que llegue al consumidor. A un consumidor, nosotros estamos todos, conocemos todo este sector, pero a mi abuela le resulta mucho más fácil entender que lo malo es el plástico, no el residuo. El residuo es algo intangible. Y por otro lado está la coherencia, si queremos ser coherentes. Y eso lo digo también con la comunicación, que yo también soy súper defensora de la comunicación y me encuentro con muchas empresas que no quieren comunicar su compromiso ambiental porque tienen miedo, porque no son perfectos, porque no son coherentes. Me dicen, ya, yo tengo ingredientes ecológicos, pero no los tengo todos. Reduzco residuos, pero cojo aviones. Y yo les digo, a ver, aquí perfecto no hay nadie. O sea, todos hacemos cosas y tenemos un impacto ambiental desde que sacamos la pierna de la cama. Pero necesitamos traer este debate públicamente para que se genere y para que todo el mundo esté hablando. Y conectamos mucho más con la humanidad de la imperfección que con la perfección. Y por eso yo constantemente estoy diciendo a todo el mundo, di lo que haces, aunque sea poco. Ponlo en tu página web, ponlo en el menú, ponlo en el código QR y dar respuesta a todos aquellos que te machaquen en las redes, que te digan, oye, tienes un envase compostable, pero he visto qué tal, y que digas, tienes razón, estamos mejorando. Porque es que tenemos que ir mucho más rápido. Así que fenomenal, muchísimas gracias. Espera, solo una cosa, Isabel, una cosa que no he dicho. Es que aparte el conocimiento científico es muy limitado. Y cosas que ahora decimos que son fantásticas. ¿Os acordáis cuando se puso de moda que teníamos que utilizar diésel y no gasolina? Por lo tanto, esto es que no sabemos.
Muy bien, pues Óscar Teruelo, tengo ganas también de escucharte. Hola, buenos días. Bueno, hola, buenos días. Bueno, encantado de estar aquí con todos. Yo tenía dos dudas, o hacer una presentación de lo que hacemos en el gastro o seguir un poco la línea de las preguntas. Y como no tenemos suficiente tiempo, voy a seguir un poco la línea de las preguntas y voy a ir incorporando cosas que hacemos en el restaurante, que son muchas, necesitaríamos una hora para comentarlas, pero bueno, así, y también cogiendo ideas que ya habéis comentado entre todos. ¿Creéis que el término sostenibilidad está perdiendo efectividad? Yo no creo que esté perdiendo efectividad, sí autenticidad y rigor, ¿no? En demasiadas ocasiones es marketing, mal marketing, ¿no? Como por ejemplo el término kilómetro cero. Como bien ha dicho Isabel, yo soy miembro también de Slow Food, aparte de la gestión de restaurantes de hace 20 años, de 2 restaurantes, y también generamos ferias gastronómicas, que mira, hoy mismo con Emma hoy le había dicho que a lo mejor no podía asistir porque hoy inauguró una feria. Entonces, el término kilómetro cero, por ejemplo, ¿no? Yo lo utilicé mucho, ahora no lo utilizo nunca. Porque cuando empezaron los bancos, la cuenta kilómetro cero, el coche kilómetro cero, el tal, no sé qué, digo, ¿pero qué me estás hablando? O sea, es otra cosa, ¿no? Entonces, yo ahora hablo de producto local y de temporada. Ahí entra la proximidad, ahí entra lo ecológico, entra todo, ¿no? Pero producto local y de temporada, y siempre hablo así. Y en términos de sostenibilidad, yo ya estoy eliminando la palabra sostenibilidad. Por ejemplo, en el dossier que tenemos presentado, digo, acciones para no ser insostenibles, y sobre todo hablo de responsabilidad. Esa es para mí la palabra ahora, responsabilidad. Responsabilidad 360, por supuesto. Por ejemplo, hace 18 años, va a ser para 19, se hizo el Fórum 2004 aquí en Barcelona, que me pareció un proyecto súper interesante. Yo asistí varias veces y había un pabellón súper grande donde se hablaba de sostenibilidad, de reciclaje, tal, no sé qué, y después te ibas a la restauración y ahí no reciclaba nadie y era un desastre, ¿no? O, por ejemplo, otro buen ejemplo de Barcelona, Barcelona Capital de Alimentación Sostenible del año pasado, que se hizo una acción que para mí, y yo he estado muy metido en ello porque he participado mucho con el Ayuntamiento de Barcelona, tenemos un proyecto como Terraibús que hacemos, y entonces el año pasado hicimos incluso la cena del Pacto de Milán, ¿vale? Del Pacto de Milán que se hizo, y yo estaba con los políticos y les decía, sí, eso está muy bien, en un año, pero seguid haciéndolo, y lo están siguiendo haciendo. Hemos vuelto a hacer otro proyecto en la ciudad de Barcelona y estamos motivando pues, a la ciudadanía sobre este concepto de alimentación sostenible. Pero tampoco debemos ser radicales, porque siempre hay incongruencias, y el tema es mejorarlas, es ir mejorándolas continuamente y darte cuenta, y Isabel lo has dicho muy claro, hay que comunicarlo y darte cuenta que si hay algo que no lo estás haciendo bien, pues ir mejorándolas. ¿Cómo enfocamos nosotros el rol de la sostenibilidad? Bueno, las famosas 3 Ps, ¿no? Que esto aprendí desde los inicios estoy en restaurantes sostenibles y me gustó mucho porque, bueno, eso queda mucho en el cliente, ¿no? Planeta, personas, producto, y nosotros le hemos metido una 4ª P, que es payesía, campesinos, ¿no? Payesía aquí en catalán. Porque creemos mucho que si trabajamos directamente con los campesinos, con la payesía, también estamos generando un relevo generacional muy importante. Nosotros empezamos sobre todo con producto, estamos aquí en el Prat, no sé si conocéis esta zona, no solo tenemos un aeropuerto, el aeropuerto hace que vivamos muy bien porque nos da muchos recursos, porque el ayuntamiento es rico, sinceramente, y porque está apostando mucho, pero tenemos un parque agrario que realmente era la economía de esta ciudad desde hace siglos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar, aquí tenemos una alcachofa, que es la Carchofa Prat, tenemos un pollo, que es el Potablava, que hoy hacemos la feria, inauguramos la feria del Potablava, pero empezamos con producto, pero sobre todo siempre lo digo a todos los restaurantes y todo, ¿tú eres sostenible en casa? ¿Qué tipo de yogures compras? Abre la nevera, porque si no eres sostenible en casa, ¿cómo lo vas a hacer en tu restaurante? Es que para mí esa es la base. Yo abres mi nevera y son todo de pequeños productores. Es que no hay ni códigos QR. Entonces, ahí es donde empiezas. Porque si realmente tú después vas al Mercadona o al Lidl o al que sea y compras todo envasado de esto de plástico, pues para mí después, si tú lo haces en el restaurante y mucha política en el restaurante o en tu negocio, es que primero empieza en tu casa, ¿no?
Por eso nosotros no buscamos todo el producto ecológico, nosotros buscamos una cocina ecológica, la lógica de las cosas, ¿no? Al final, y sobre todo comunicar al cliente. Nos tenemos que dar cuenta que somos altavoces. Yo en mi caso ahora tenemos un restaurante muy grande en el que pasan unas 15.000 personas al mes y son 15.000 personas que con pequeños actos vas haciéndole reflexionar para que después en su casa mejore, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, son unos uniformes sostenibles que acabamos de presentar, gracias también a la ayuda. Nosotros estamos con Bau San Miguel y han entendido pues, que hemos tenido que pagar el doble porque sí, es verdad, porque están producidos aquí en Cataluña, porque están con mujeres empoderadas, porque todos los grabados los hemos hecho con la asociación esta de Top Manta, que han montado una empresa. Y bueno, pues claro que es más barato ir a China y comprarlo, pero nosotros queríamos hacer este esfuerzo y nuestros partners también les hemos hecho ver que necesitamos pues, ser coherentes con este tema, ¿no? En todas las ferias gastronómicas eso, ¿no? Hablo de las dos vertientes que gestiono, van muy ligadas a dar valor a los productos locales. Nosotros montamos unas 9 ferias grandes. Hoy, en este fin de semana, pasan unas 80.000 personas, donde damos valor a los productos locales, pero 360. Es decir, tenemos un mobiliario con maderas recuperadas, tenemos toda la cartelería, lo típico que se hacían con el FOAM, que eso es insostenible, lo hacemos con cartón reciclado, tenemos personal de exclusión social con una fundación que se llama Mesclarís. Bueno, es 360, intentamos, y además lo comunicamos al cliente. Tenemos varios tótems donde comunicamos absolutamente todo. Los platos son reutilizables, son de loza, que nos da el doble de trabajo, pero claro, hace reflexionar a la gente, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir o retos? Bueno, seguir analizando qué puedes mejorar. Por ejemplo, en este caso ahora, el compañero que está más con temas de sostenibilidad, que por cierto nos está escuchando, está aquí, está trabajando para colocar unas placas solares en nuestra terraza para que, pues, y comunicar que la cerveza que le vamos a servir en esa barra va a ser sostenible porque la electricidad va a salir de las placas solares. Si no lo pones y tal, pues bueno, el cliente ve unas placas solares, bien, pero tienes que hacer partícipe al cliente, ¿no? Sobre todo formación al equipo, estamos muy metidos con eso porque, sobre todo en el mundo de la restauración, tenemos que pensar pues, que hay gente, pues, knowing goods, ¿no? Como decimos aquí, inmigrantes que tienen otras culturas en casa que no tienen, que es como nosotros hace 20, 30 años que no la teníamos. Entonces damos mucha formación al equipo, comunicación de tus acciones a los clientes, eso es claro, con un relato muy claro, o sea, yo hablo mucho de relato hace muchos años, y después también creo en los sellos, pero exigentes. Es decir, nosotros somos de Biosphere, somos de restaurantes sostenibles, pero estos sellos deben ser exigentes, porque hemos estado en otros sellos desde hace, por ejemplo, 15 años, se generó un sello de gente que trabajaba el producto de aquí del Parque Agrario, el Baix Llobregat, y nos hemos quitado, bueno, lo han mejorado porque crecían, ¿no? Venga, que somos 50 restaurantes, de los cuales 30 no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces tienen que ser exigentes. ¿Creéis que hay realmente un cambio de mentalidad, una mayor concienciación? Tengo mis dudas, porque muchos apuntan al carro por marketing, se apuntan a algún tema, como por ejemplo en este caso aquí, la alcachofa que tenemos aquí ha cogido mucho valor, entonces apuntan a trabajar la carxofa Prat en temporada, pero después los tomates en verano pues los compran al mejor postor, ¿sabes? Y no trabajan con el payés que sigue haciendo tomates aquí. O después, por ejemplo, en el caso aquí ahora ha habido un restaurante de aquí que por cada gol de España daba una caña, que por cierto el 7-0 le salió caro, y lo ponía en vaso de plástico. Yo cuando lo he visto en las redes digo, hostia, te estás llenando y tal, y después te lo pones en vaso de plástico, ¿sabes? No entiendo nada, ¿no? O por ejemplo, en su vida privada, como he comentado antes, pues compran la carne para su casa o el embutido, pues de esto todo envasado, ¿no? Pues bueno, no al corte, bueno, pues no estás entendiendo todo lo que significa, ¿no? Por parte de los clientes de la sociedad en general, aquí está el kit de la cuestión. El cliente debe ser exigente, porque debe comenzar a elegir dónde consume y así los negocios generarán cambios. Y ahí está mucho, creo que la clave. Yo mismo en septiembre estuve en un restaurante en la Costa Brava, me comí un pescado espectacular, me lo explicaron espectacular, pero no voy a volver, porque utilizaron un
rollo de aluminio solo para hacerlo allí en Papillot. Pero es que lo vi, dije, es que... Y se lo dije. Digo, mira, he comido muy bien, pero esto no me parece. Esta es la forma que lo tenemos que hacer y tal. Bueno, pues busca de otra forma. Porque hay cóceles de pereruela, porque hay 1000 cosas, ¿no? No voy a volver directamente. Se lo dije, no lo critique en redes, no creo en eso. Se lo dije personalmente, ¿vale? Al final, pues no nos hemos inventado nada. Mi abuela es la persona, todavía vive con 93 años, más sostenible del mundo. Ha vivido en León, en un pueblo donde casi no ha salido de allí, una economía de subsistencia y aprovechaba absolutamente todo. De las suelas de los zapatos que se fundían, hacía las bisagras de las puertas de las huertas. Solo os digo eso. Entonces, no nos hemos inventado nada, tenemos que volver un poco atrás y mirar hacia adelante, ¿no? ¿Y cómo podemos proteger los valores y las acciones reales que surgen de este movimiento? Autenticidad. No utilizando solo el marketing, el puto greenwashing, disculpad, pero es que no lo soporto, y siendo críticos con nuestras acciones. Ya está, así iremos mejorando y siendo críticos y dándonos cuenta que tenemos incongruencias, pero debemos mejorarlas. Ya, creo que ya el tiempo. Pues muchas gracias. Como veis, el restaurante de Óscar es como un paradigma, ¿no?, de la restauración sostenible 360. Me he apuntado aquí cosas, pero como vamos justos de tiempo, lo que voy a hacer es hacer mis comentarios en el chat para que todos lo podáis leer, y mientras voy dando pie a Mariona Gasca de Mediterránea, pero me ha dicho también me ha interpelado también muchas cosas, así que lo escribiré en el chat para que lo podáis leer. Mariona, de la empresa de restauración colectiva Mediterránea, que es especialmente fuerte en restauración hospitalaria. Mariona. Sí, vale. Pues nada, antes que nada un gusto y gracias por la invitación y por darnos voz, y un gusto conocerlos a todos y a ponernos cara, ¿no? Bueno, el tema de la palabra sostenibilidad, como todo, ¿no? Tanto se repite que tanto se desvirtúa. Y creo que el problema no es tanto la repetición, sino la falta como de desglose y de definición, ¿no? Yo creo que no ha sido como un tema que unas personas estaban aburridas y crearon el tema, sino viene todo un método científico, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Que falta esta parte técnica, pero bueno, ha tenido que llegar a democratizarse, y toda esta parte creativa y técnica, pues darle esta palabra como unos acompañantes que son las R's, ¿no? Que se vuelven a veces redundantes, ¿no? Y estamos R con R, pero esta resiliencia, recuperación, regeneración, como acaban de decir, reivindicación y sobre todo una responsabilidad, ¿no? Enfocar el tema de la sostenibilidad en la restauración colectiva es un poco complicado, porque al final nosotros estamos en el medio del eslabón, ¿no? Entre productores y cliente final, y aparte nuestro cliente final no elige que nosotros seamos su proveedor, ¿no? Entonces, esto también es un poco, yo lo veo que, por ejemplo, me es diferente el ir hacia un área manager o esto, o hasta un cocinero de un hospital, hasta un cocinero de un colegio, ¿no? Entonces yo lo veo que cada que los voy a visitar es como me dicen, bueno, es que, le digo, yo no quiero que me veas como la de sostenibilidad, quiero que me veas como un comercial, porque yo no quiero venderte algo que no necesitas. Quiero que me veas como una solución, ¿no? Porque luego es como de, ay, no, Mariana, no queremos pesar desperdicio alimentario, ¿no? Y es como, no, pero si vemos eso a que, por ejemplo, en el tema social, ¿no? Que les digo, a ver, ¿qué harías tú que si yo te digo que el 30% de tu trabajo que haces no sirve, ¿no? Y es como esos trabajadores que están en el campo, ¿no? Le digo, si estamos tirando el 30% de la comida, pues imagínate que del 30% de tus 40 horas semanales no funcionan, ¿no? Entonces, le digo, entonces ya lo empiezan a ver así como un poco empático con el agricultor, y un poco empático también con que se está tirando comida, y bueno, eso es un tema hacia abajo, y hacia arriba también es como pedir que sí se está tirando comida y eso es dinero, ¿no? Pero si estamos empezando desde algo, no verlo como
como un regaño, ¿no? Sino como, bueno, vamos a hacer un cambio. Entonces, bueno, yo lo que intento es dar eso un poco soluciones, porque con el contexto que vivimos suele ser más fácil. Es que la inflación, la huelga de los transportes, todo esto, ¿no? Siento que nos ha pasado de todo, pero aparte nosotros tenemos el precio ya concertado por pliego, ¿no? Entonces nos sube todas las materias primas, pero nosotros no podemos decir hoy día, bueno, al hospital le cobramos de más, porque ya tenemos 5 años con el precio de hace 3, ¿no? Entonces, es un poco como como hacer esta tangibilidad de decir, bueno, pues sí, tenemos que hacer algo, porque el problema que tenemos hoy día no es como no verlo como un problema, sino un llamado a la acción, ¿no? De tenemos que hacer algo, y nosotros estamos en este medio, y porque había veces que teníamos, por ejemplo, en el portal de compras, y la gente salía a comprar al súper, ¿no? Y era como de, pero ¿por qué estamos haciendo eso si nosotros tenemos proveedores ya homologados por cierta razón, ¿no? Entonces, el explicarle el por qué ese proveedor está homologado, porque tiene ciertas características que también cumplen sostenibilidad y esto, bueno, es un tema de completa educación. Y como decía, ¿no? O sea, somos 8.000 empleados propios, ¿no? Más los subrogados, y entonces es un tema de venta, de concienciación, de educación, y de tangibilizarlo como propio. Y bueno, los próximos retos es eso, la responsabilidad social interna, porque sí que tenemos un compromiso, por ejemplo, con la Asociación contra el Cáncer, porque estamos desde colegios hasta residencias de ancianos. Entonces suena como muy romántico, ¿no? Cuando el solo dice que acompañamos a la gente en todas las etapas de la vida, es como algo muy romántico, pero eso es también una responsabilidad, ¿no? Y por ejemplo, con el cáncer de colon, que va directamente ligado a la alimentación, es algo que también luego la gente cocina como, no sé, como que le estamos dando una ficha técnica, y es como, bueno, pero es que siento que le hace falta más sal. Y es como, no, pero a ver, no es tan fácil como en tu casa que le eches más sal, ¿no? Si no, hay que seguir, y si tú crees que nos hace falta más sal, pues vamos a hacer cambio de receta, o cambio o sea, es como todo un proceso, ¿no? Al final, ya saben que las empresas grandes van un poco bastante ligadas y un poco lentas, ¿no? Y bueno, el cambio de mentalidad, yo siempre he dicho que lo más caro de la sostenibilidad es la mente de la gente, ¿no? O sea, al final es, ¿cómo decirlo? Es como una empresa tan grande y de tantos años, es como, bueno, si estamos funcionando así, ¿por qué tenemos que cambiar, no? Entonces, mm, hoy día con la medición de la huella, y esto nos ha permitido bueno, ya somos hoy día unos fanáticos de las mediciones y los cálculos y los datos, pero bueno, si los tenemos, es utilizarlos, ¿no? Entonces, creo que el reto próximo es sí tener esta responsabilidad social interna, y bueno, la medición no la medición, sino la compensación, que como decíamos, ¿no? O sea, no se trata de compensar, sino también de reducir, ¿no? Y porque yo, es como les digo, es que yo no quiero que compensemos, porque compensar es como pedir perdón, pero sin cambiar de la actitud, ¿no? Y no sé qué más contar. Bueno, es que les podría decir cosas que hacemos, pero la última es que, por ejemplo, en vending sabemos de la responsabilidad que se tiene con el plástico, y bueno, tenemos ahí también un compromiso de reducción y de redirigir el tema de los proveedores, porque bueno, sabemos lo que es una máquina vending, ¿no? Y ahí también va un poco el cambio de la mentalidad. Por ejemplo, en Baleares, que es donde no nos piden que el 90% de lo que hay en vending sea saludable, es en donde más comida, por decirlo, basura, se vende.
Entonces es como, ¿por qué si tienes un 90 de posibilidades saludables, te vas a por lo malo, ¿no? Bueno, no sé, es un tema ya de que cada quien y no podemos obligarlos a que compren lo saludable, ¿no? Pero sí que estamos ahí comprometidos a hacer cambio de proveedores, sensibilización con proveedores por tema materiales y bueno, recaudación de fondos porque ciertos productos que ya en sí son empresas sociales, se va a hacer donación a Banco de Alimentos. Y bueno, un poco para no pasarme de los minutos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mariana. Nos ha estado hablando que es súper interesante también las peculiaridades del sector de la restauración colectiva, que como he comentado aquí un poco en el chat, es especialmente complicado porque tienes un cliente con el que no tienes contacto, tienes un cliente súper dispar, tienes pacientes, tienes alumnos, tienes empleados de empresas, y hacer proyectos en los que la sostenibilidad sea una pata importante no es tan fácil, igual, o sea, no tan fácil. Óscar seguramente también tiene todas sus dificultades, pero son realidades muy distintas en las que el abordaje es completamente distinto, y por eso también ha estado bien la opinión y el punto de vista de Mariana. Y ahora pasamos a Pamela Pincheira. Por favor, Pamela. Hola a todos, un gusto en conocerles y gracias por invitarme. Yo no pertenezco al sector Horeca, soy productora de eventos y de profesión, y hace como 10 años, o en 2010, me he embaucado en el tema de eventos sostenibles. Desde que empecé a organizar un evento, un foro Euro-Mediterráneo en La Pedrera sobre sostenibilidad. Y el cliente me pidió que el evento sea sostenible y yo pues, no sabía ni lo que era, ¿no? Y la verdad es que cuando lo logré y lo hice, empecé a hacer que en verdad todos mis eventos sean sostenibles porque me motivó el tema y creo que también es importante para la humanidad en general, ¿no? Entonces, poco a poco me fui educando a la gente, un catering, le decía al catering que, bueno, me hiciera un catering sostenible, el otro no sabía de qué le estaba hablando, o limpiaba la playa sola y la gente me miraba y ¿qué le pasa? Y bueno, y ahora me voy a ir guiando, mi presentación, he trabajado un montón de eventos y tal, pero bueno, creo que es más importante hablar sobre las preguntas, ¿no?, que estáis haciendo. Y creo que, perdón, creo que la sostenibilidad ahora es una moda. Yo creo que está de moda y creo que hay un montón de greenwashing en el mercado. Creo que gracias a... Hay algunas leyes que han ido ayudando a que el tema vaya cambiando, pero yo creo que va por moda y va a ser así hasta que no se realmente se legisle y que realmente el consumidor no tenga otra opción, ¿sabes? Creo que por ahí puede ir la cosa. Y también creo que gracias también por un cambio que hizo la Agenda 2030, fue que, bueno, los proyectos que presentan ayudas o que cogen subvenciones o las contrataciones públicas, sí que de alguna manera ponen como un requisito, ¿no?, la parte de sostenibilidad social y también ambiental, y que al momento de justificar el proyecto, pues hacen una memoria, pero realmente la veracidad de esto igual queda en duda, ¿no? Se hace lo justito, pero al menos ha ido entrando en la mente de las personas, ¿no?, o de las empresas o proyectos, ¿no? Mi rol de sostenibilidad, los roles que tengo en sostenibilidad, a mí me ha costado mucho entrar en el tema y siempre soy la pesada de sostenibilidad, ¿sabes? Como, o el poli. Cuando estoy en un evento o o estoy supervisando un plan de sostenibilidad que creo dentro de un evento, empiezan a esconder las cosas, hay silencio, y en verdad es complicado poder hacer que la gente cambie la manera de hacer las cosas que siempre lo ha hecho, y que también la gente o directivos o las personas creen que es más caro, ¿no? Yo creo que si se cambia la manera de hacer las cosas dentro de un mismo presupuesto, yo creo que sí se pueden lograr las cosas, ¿no? Y
Y bueno, y también me siento, la sostenibilidad es transversal a cada departamento dentro de un proyecto, una empresa, ¿no? Y me siento con cada departamento, intento darle soluciones para poder hacer los cambios, pero realmente creo que el cambio de la mentalidad de las personas es difícil de poder cambiar, ¿no? Y ahí hay un punto que es como mi obstáculo, ¿no? El factor humano. Es como, creo que una parte de la mente es como el principal enemigo del cambio climático, ¿no? Porque depende la veracidad con la que actuemos y el poder tomar decisiones, el poder decidir, yo quiero hacer esto y lo hago, o digo, voy a hacer esto sostenible, pero no lo hago. Y entonces creo que hay un montón de tecnología que se han creado, que se puede aplicar, que no es tan cara como realmente se cree, y creo que por ahí va el tema. A los clientes, yo llevo muchos años, prueba, error, cómo reacciona el cliente frente a una sostenibilidad en un evento, ¿no? El plan de sostenibilidad. Y la verdad es que hay que educar al cliente, creo que hay que hacerle partícipe dentro del plan de sostenibilidad, hay que hacer partícipe, hay una cadena sostenible, de valor sostenible, donde creo que todos tienen que estar involucrados, desde el organizador, director, hasta el cliente y el consumidor, que es el último eslabón de esta cadena, ¿no? Y contarle todo esto previo al consumo. O sea, yo lo pongo en el ejemplo de los eventos, cuando un cliente, o sea, cuando un asistente entra a un evento, va a lo que va, o sea, se le olvida absolutamente todo, no leen, les da igual, van al programa, a bailar, a disfrutar de un festival o de un evento, ¿no? Y no leen. Entonces, creo que la información es previa al evento, previa al consumo, y darle valor dar valor a las medidas, a las soluciones que las empresas hacen, en este caso sea un restaurante, un evento, un tal, y que el cliente pueda tomar valor previo a lo que va a consumir. Y creo que la comunicación externa, como decía Mar, es súper importante. Creo que comunicar al cliente, y también hacer partícipe a todo el mundo. Y una cosa que a mí me funciona es la motivación, ¿no? Es motivar con regalías. Por ejemplo, ya si fuera un cliente, pues te bajo el precio de la cerveza si me traes el vaso. Porque ahora el vaso, pues todo el mundo te dan €1 y el vaso no se devuelve. Entonces hemos vuelto a lo mismo, pero peor, porque antes era un vaso de PET que se podía reciclar, y ahora es un vaso mucho más duro, que es peor, ¿sabes? Todo el mundo tiene un montón de vasos en su casa, ¿no? Un montón. Entonces seguimos produciendo lo mismo, pero peor, ¿no? Y entonces si se cuida el vaso, que se pone más barato, o el mismo proveedor, ¿sabes? Como ir bajando el precio, y creo que, lo siento, pero yo a veces he pensado hacer una fianza de residuos en festivales y decir al proveedor que recicle bien, pues se le devuelve la fianza, pero al que no, y me peta las papeleras de usuarios, porque a veces que no cumple los protocolos de residuo y están interesados en vender, porque tienen un festival y tienen un montón de trabajo, yo lo entiendo, pero se nota cuando hay un proveedor de food truck que está comprometido y que hace bien las cosas, y otro que no, ¿sabes? Y ahí soy la policía, y bueno, y quiero destacar también que me he topado con Rasoterra, que nunca he tenido, que trabaja Mar, ¿no? Con ellos. Nunca he tenido un problema de residuos cuando un proveedor está comprometido, pues se ve, y no hace falta ni decirle nada, ni porque lo hace por esencia, ¿no? Por ADN de la misma marca o empresa. Entonces, sí, creo que es un greenwashing, pero es importante intentar como ser real, ¿no? Que dentro del ADN de la empresa haya esta política, ¿no? Y se premie y se motive esto. O también se castigue.
creo, o sea, bueno, o se multe. Y bueno, el próximo reto, y con esto quiero acabar, es, como decía Jordi, la felicidad, ¿no? Si hay trabajadores felices logrando sus objetivos y están súper contentos, van a seguir un plan de sostenibilidad. Y creo que la felicidad va muy ligada al pensamiento humano. Estamos en una sociedad enferma donde está todo el mundo intentando hacer lo que pueda, y realmente cuando hay una sociedad que está contenta y que está colaborando entre sí y son parte de un plan de sostenibilidad que se plantea en una actividad, en un evento, en un restaurante, en lo que sea, y hay una colectividad, creo que las cosas funcionan mejor, ¿no? Y por último quiero acabar con la última pregunta y proteger los valores que surgen de este movimiento, ¿no? Yo creo que la palabra de sostenibilidad es súper larga además, ¿no? Cuando lo pones en una acreditación es súper larga, ¿no? Pero bueno, yo la quiero poner aún más larga y creo que sostenibilidad puede ser como ética, sostenibilidad de verdad, sostenibilidad real, o hacerlo como ponerle un adjetivo plus donde realmente se está haciendo algo, ¿no? Y eso, y lo que me quedo con comunicar. Creo que comunicar y hacer partícipe al consumidor es la clave. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pam. Ya lo he comentado también en el chat, que el área en el que trabajas tú los eventos a mí me parece súper difícil también de ambientalizar por distintos motivos que ya te leerás aquí. Tampoco quiero alargarlo más. Ahora quiero, como estamos en hora, a Dileta Parente, si puedes hacer así como ágil en tu presentación y así nos da tiempo a hacer un poco de resumen al final. Dileta. No, te pedía, gracias. Buenos días, Isabel y todos. ¿Cuánto tiempo tengo a disposición? Me adapto, dime tú. En principio son 6-7 minutos, pero todos 6-7 minutos, todos nos hemos ido alargando un poco, entonces como somos unos cuantos, pues alargar. Bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Bueno, buenos días a todos y bueno, lo que quería decir sobre todo es que evidentemente yo tampoco provengo del ámbito de la restauración, entonces lo que he ido trabajando en los últimos años, después de casi 10 años de trayectorias en sostenibilidad, ha sido profundizar un poco la comunicación científica alrededor del tema de la sostenibilidad alimentaria y un poco más adelante. Y entonces cuando me habéis preguntado un poco una reflexión sobre, bueno, qué significa sostenibilidad y si sostenibilidad todavía es un término vigente, quizá he hecho un poco una reflexión que para mí ha sido muy útil, no obstante llevo muchos años en esto, espero que lo sea para vosotros también, pero es un poco general, o sea, al final, ¿por qué este término? Porque sostenibilidad ya no tiene su significado pleno y no tiene el significado que nos gustaría darle. Y la realidad es que la única respuesta que me he podido dar es que efectivamente nosotros vivimos en un conflicto permanente entre algunos objetivos que nos anunciamos, que nos ponemos, algunas aspiraciones que son las sostenibles y tenemos 17 goles para eso, y las reglas del juego económico. O sea, vivimos en un paradigma de una economía lineal donde efectivamente la circularidad, como bien decía Mar, va empeorando y no mejorando, y entonces, ¿cómo podemos ser sostenibles? ¿Y qué significa ser sostenibles? ¿No? Porque al día de hoy ser completamente sostenibles significaría vivir como no vivimos, como nadie vive y como no se podría vivir en un contexto moderno. Y entonces he ido buscando un poco, ¿no? ¿Cuál fue el origen de ese término y dónde ha nacido? Y curiosamente la primera cumbre del clima, que se celebró en Estocolmo en 1972, tenía muy claro esta relación entre el deterioro ecológico y la explotación de recursos y el crecimiento económico. O sea, estos tres ejes no nos podemos olvidar que están a la base de la insostenibilidad de nuestra economía. Entonces, el discurso con los años, y ahora salimos de una COP27, que efectivamente se ha demostrado ser la enésima cumbre que no ha tenido muchos resultados, y seguimos
moviendo el discurso a la contaminación, al cambio climático, pero este contexto general, el contexto económico, no se puede olvidar. Y entonces, al coniar un término que para mí es casi un oxímoron, ¿no? Como desarrollo sostenible, estamos quizá faltando a la reflexión más profunda y, en mi opinión, más importante. O sea, que no podemos seguir actuando en un paradigma como lo que estamos actuando de una economía capitalista y lineal y pensar de poder arreglar aspectos de sostenibilidad. Entonces, también creo que hay un paradigma muy importante, es que este discurso ha pasado un poco de actores, de protagonistas, y si miramos a esta cumbre tan antigua, la primera cumbre de clima, ya veremos que los estados estaban como grandes protagonistas y como grandes órganos vinculantes de estas iniciativas. Y ahora la sostenibilidad se va moviendo siempre más a instituciones más locales, a las ciudades, a las regiones y también a la iniciativa privada, a las ONG. En realidad, si seguimos teniendo todas estas reflexiones en el ámbito internacional y nacional sobre la sostenibilidad, que tienen luego programas que no son vinculantes, ya veremos que este macrosistema no se va a transformar y ya no podemos tener, decimos a cascada, unos efectos desde la macro hasta la microeconomía que va a cambiar significativamente, ¿no? nuestro contexto económico. Y entonces, la reflexión para mí es qué recursos estamos poniendo a la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué le estamos dando a ese cambio de paradigma para que efectivamente pueda actuarse? Y a mí me gusta muchísimo un concepto que se integró, creo, a partir, bueno, hace muchos años con la UNESCO, que es la conservación con uso. O sea, ese concepto de la conservación con uso es un concepto que implica que cualquiera que tenga una explotación de tipo agrario o de tipo industrial o de producción, tenga también un ámbito de preservación de lo que son los recursos naturales o la preservación del ámbito social o la preservación de los derechos laborales. Y un ejemplo muy claro de esto ha sido en España la dehesa, ¿no? La dehesa es un territorio que tradicionalmente se ha utilizado no solo, decimos, para producir, sino también para mantener cierto tipo de tutela territorial. Esto está clarísimo, es un paradigma de los fundamentales, por ejemplo, de la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa que tiene como objetivo no exclusivamente la producción, la mera productividad del suelo, sino la preservación de la biodiversidad y de la calidad del suelo, es un paradigma de intervención humana en acuerdo con la naturaleza que nos permitiría este desarrollo sostenible, si existe, saliendo un poco, ¿no?, de la actitud extractivista y un poco depredadora que hemos tenido con la naturaleza. Ahora sabemos que la producción de alimentos sigue siendo el mayor motivo de presión medioambiental sobre nuestro planeta. Entonces, esto no es algo que podemos olvidarnos. La tierra y pensar de poder crecer, un concepto como el crecimiento no se puede poner en la misma mesa de la sostenibilidad. Y entonces me gusta mucho haber hecho estos últimos 2 años, decimos, de mi carrera, contacto con los científicos que han dedicado su carrera a la sostenibilidad, porque muchos de ellos, a pesar de ser físicos, a pesar de ser biólogos, a pesar de ser gente que trabaja mucho, decimos, con la ciencia pura y dura, llegan a una idea y a un concepto que a mí me encanta. O sea, el concepto es que hay que salir de nuestro sistema económico que tiene un reduccionismo monetario muy claro, para llegar a una economía de sistemas interdisciplinares, donde las varias ciencias pueden integrar a partir de su propio sector muchísimos valores más y valores más amplios que simplemente la economía no nos puede dar. Y entonces el paradigma ecointegrador, o sea, de integrar el conocimiento de varias disciplinas, antes de todo, todas las disciplinas que nos demuestran cómo hacemos en preservar los recursos de nuestros planetas, que no nos podemos olvidar que están a la base de cualquier actividad económica,
O sea, si nosotros prescindimos de los recursos naturales, si prescindimos de la estabilidad climática, si prescindimos de las materias primas, si prescindimos de todo esto, que evidentemente está vinculado con la biosfera, ya no hay actividad económica, ni hay actividad social, ni tampoco puede haber una organización política. Esto lo tenemos que tener muy claro. Y entonces, este paradigma ecointegrador que ve la persona de manera más holística, que ve la economía en un tema más integrador de su colaboracionismo y que imita los sistemas naturales, yo creo que es efectivamente la única clave de desarrollo sostenible que tenemos para ir adelante. Efectivamente, nosotros sabemos que la sostenibilidad no se puede declinar sino a nivel local y entonces desde el punto de vista de la alimentación eso significaría la relocalización de nuestras economías, la cortar la cadena alimentaria, la acercarse justamente a la pajesía, al territorio, los productores, tal como decía Óscar, y a partir de esta micro perspectiva desarrollar unos valores comunes a todos, con una sorta de modelo neuronal y no con una sorta de crecimiento lineal como hemos hecho hasta ahora. Bueno, es todo lo que quería decir, os agradezco la posibilidad de estar aquí. Muchísimas gracias, muy interesante también, Dileta. No sé más si quieres cerrar tú, cómo quieres que lo hagamos, son las 11:10, me han parecido en serio súper interesantes todas las conversaciones y aparte todos los invitados, ¿no? Vienen de áreas muy distintas en las que todos han aportado visiones súper enriquecedoras. Y Ya, no robamos mucho tiempo. Sí que, como decías tú, Isabel, hemos querido contar con diferentes profesionales que desde vuestros puestos diferentes afectáis o podéis apoyar o ayudar a la restauración y al cliente final. Y un poco lo que comentabais de principalmente la concienciación y el conocimiento es lo que más falta. El término sostenibilidad, me quedo con que tiene que ser auténtico, que no está perdiendo vigencia el término, sino que está perdiendo identidad. Esa frase me ha gustado mucho, Óscar. Y nada, agradeceros a todos estar y bueno, esperamos que esto sea el inicio de futuros encuentros en los que podamos seguir trabajando por un futuro más responsable y más sostenible. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego.